Bueno, pues entonces, ¿qué les parece? Vamos a comenzar. En esta mañana vamos a empezar como lo que sería, podría decirse, nuestra primera serie, que no va a ser una serie. Vamos a empezar a estudiar la primera carta de Juan. La primera carta de Juan. Yo la he estado leyendo, las tres, y hablan precisamente de cómo se debe de comportar primero un cristiano, después la iglesia. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a empezar a estudiarla. Vamos a irnos versículo a versículo. Son 5 capítulos, así que no nos vamos a tardar mucho. Vamos a empezar con esto. Primera de Juan, el estudio de Primera de Juan, verso a verso. Vamos a ver lo que el Señor nos quiere decir a través de esta carta. Y para empezar vamos a leer Primera de Juan 1, versos del 1 al 10. Es todo el primer capítulo, me parece. Entonces vamos a leerlo completo. Oramos y comenzamos nuestra enseñanza. Dice así. Fíjate cómo empieza Juan a escribir su carta. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fíjate, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Fíjate cuál es el mensaje. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias porque vamos a comenzar con este breve estudio, Señor, de primera carta de Juan. Ayúdanos a comprender lo que tu palabra nos quiere decir, pero más que comprender, ayúdanos a poder poner en práctica todo lo que vamos a aprender. Llénanos de tu Espíritu Santo para que verdaderamente podamos hablar tu palabra con denuedo. Te pido que lo que aprendamos aquí se pueda poner en práctica allá afuera. También te pido, Señor Jesús, que lo que aprendamos aquí haga mella en nuestro corazón y dé fruto en la tierra de nuestro corazón, como dice tu palabra, al 30, al 60 y al 100 por uno. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús y con acciones de gracias, Señor. Te damos muchas gracias y te bendecimos. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar, vamos a empezar rápidamente y fíjense, vamos a comenzar a estudiar la primera carta de Juan y lo haremos, como dice ahí la pantalla, verso a verso, para un mejor entendimiento y sobre todo dándole el sentido con el que fue escrito. Y esto es para que podamos comprender cuál era el sentir y las motivaciones que llevaron al apóstol Juan a escribir esta carta. En esta carta vamos a encontrar la importancia, escuchen, la importancia de la comunión con Dios, y dicha comunión es vital para llevar a cabo la obra que estamos comenzando, ya que sin comunión con Dios, escúchalo bien, no podemos hacer absolutamente nada. Fíjate, te voy a leer un versículo que el mismo Señor Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5. Este versículo todos nos lo sabemos. Fíjate lo que dice. El Señor Jesús es el que está hablando. Dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Aquí lo que está diciendo el Señor Jesús, está diciendo: yo soy el árbol y ustedes, ¿qué son? Las ramitas, ¿no? Ok, dice, fíjate, la segunda parte dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahora, si tú y yo permanecemos a él
Si tú y yo estamos pegados a Él como las ramas que somos, seremos capaces de dar fruto. ¿Lo ves? Y no nada más un fruto, sino un buen fruto. Esto nos habla de ¿qué? De comunión. ¿Ya lo viste? Fíjate, entre Jesús y nosotros, entre el árbol y las ramas. Ahora fíjate lo que dice la última parte. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Fíjate, una rama cortada de un árbol, una rama separada, alejada del árbol, de su tronco y de sus nutrientes, por muy parte del árbol que haya sido, no puede vivir. ¿O sí? No puede. Comenzará, primero va a empezar a secarse. Y mucho menos va a ser capaz de dar fruto. ¿Por qué? Porque ya no está pegado al árbol. ¿Lo ves? Ahora, esto es de vital importancia para que entendamos que si estamos separados del Señor, no importa el conocimiento que tengamos, no importa la experiencia que hayamos acumulado a lo largo de los años, si no estamos pegados al árbol, si no estamos pegados a la vid, no vamos a poder hacer nada, nada. Esta es la vital importancia de permanecer en constante comunión con nuestro Señor Jesús. Ahora, creo que todos en algún momento hemos entendido que el decirle al Señor que le amamos también conlleva que tengamos un cierto tiempo de comunión con Él. Porque, a ver, fíjate, cuando hemos tenido alguna relación, ¿el amor se da de la noche a la mañana? No, el amor se da ¿cómo? Con el trato constante. Entonces, tú no puedes decir que amas a Dios si tú no tienes una comunión diaria con Él, ¿no? Entonces, fíjate, no podemos decir que tenemos comunión con Dios, que amamos a Dios, si realmente no oramos o no leemos la palabra, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a empezar. Fíjense, a mí me gusta, para empezar a estudiar una carta, a mí me gusta ponerte los datos de quién escribió la carta, de qué año a qué año, y vamos a ver, fíjate, el libro de Juan, ¿quién crees que lo escribió? Pues Juan, ¿no? Fíjate, la carta de primera de Juan fue escrita por el apóstol Juan. El estilo de redacción y el vocabulario y la fraseología son muy similares a los que se usan en el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y la carta del Apocalipsis. Estos libros de Juan, que es el Evangelio de Juan, las 3 cartas y el Apocalipsis, ¿sabes cómo se conoce? Como literatura juánica. ¿Por qué? Porque Juan lo escribió. Ahora, desde el comienzo de la era cristiana temprana, esta carta se le atribuye a él. Fíjate, ¿dónde se escribió la carta de primera de Juan? La tradición sostiene que esta carta fue escrita en época tardía de la vida del apóstol Juan, cuando estaba en Éfeso, y se le asigna una fecha de 85 después de Cristo. Entonces, fíjate, por el margen de error se cree que Juan tendría alrededor de 90 años cuando escribió esta carta. O sea, ya estaba viejito. Ahora, ¿cuál era el propósito de la carta de primera de Juan? Había varios errores que estaban hallando aceptación entre los creyentes. Uno de ellos alentaba a la dejadez moral y el otro era error acerca de la persona y obra de Cristo. Y es por eso que Juan escribió para combatir estos errores. Lo hizo destacando la comunión del creyente con Dios. Fíjate, escribió para que comprendiesen lo siguiente. Escucha, yo lo enumeré en 4 puntos. Fíjate. Número 1, la comunión con Dios trae pleno gozo. Eso lo vamos a ver ahorita en el verso Juan 1, capítulo 1. Bueno, primera de Juan, verso 4. Ahorita lo vamos a leer. Número 2, la comunión con Dios nos libera del pecado. Esto aparece en Juan, primera de Juan 2, 1. Número 3, la comunión con Dios nos protege del error. Esto va a aparecer en Juan 2, 26. Y por último, la comunión con Dios trae la certidumbre y la convicción de la vida eterna. Esto va a aparecer en primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Ahora, escuchen, es interesante que notemos que estos 4 puntos que Juan va a resaltar a lo largo de su carta son necesarios para tener como resultado una vida espiritual firme. La comunión del creyente con Dios, escucha, habla de la firmeza de nuestra fe. Escucha, el tema central de esta carta
y de esta serie es la comunión. La comunión con el Padre, esta se edifica sobre la verdad, y cuando se experimenta la comunión con el Padre, guardará a la persona o al creyente, escucha, de errores doctrinales y morales y espirituales. Si tú tienes una verdadera comunión con Dios, esa comunión te va a guardar de errores morales, doctrinales y espirituales. Ahora vamos a resumirlo. El resultado de una buena y constante comunión con Dios es un cristiano firme en la fe, capaz de soportar las pruebas, las aflicciones y los embates del enemigo. Ahora, yo me gustaría que nos preguntáramos, ¿qué tan firme estamos? Ya tenemos muchos años en el Evangelio y podríamos pensar que estamos firmes, pero como lo vimos en una de las enseñanzas pasadas, estamos firmes pero estamos lastimados. Y tu respuesta dependerá de la comunión que tengas con Dios. Ahora, esta primera porción de Juan se divide en dos secciones. Fíjate, la primera sección se divide en el prólogo. Si sabes lo que es un prólogo, todo libro trae un prólogo. Ahora, Juan mete un prólogo, no mete una salutación o un saludo como Pablo, de que Pablo, siervo de Jesucristo, o Pedro, no. Aquí Juan no pone un prólogo, no pone una salutación, sino un prólogo, ya que esta era una carta como tal. Y ¿sabes qué era? Más que una carta, primera de Juan, está catalogado como un sermón. Juan lo escribió como un sermón porque viene en puntos. Más que una carta, primera de Juan es el bosquejo de un sermón. Y fíjate, para que lo podamos entender, vamos a leer el verso 1 de primera de Juan, pero lo vamos a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Y ahí vamos a estar estudiando. Fíjate cómo empieza primera de Juan 1:1. Va a aparecer en la pantalla. Dice así. Dice, Juan está escribiendo. Fíjate cómo no es un saludo. Les escribimos acerca de lo que siempre ha existido. Lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos observado y lo hemos tocado con nuestras propias manos. Hablamos de la palabra que da vida. ¿Ya viste? Ahora, Juan comienza de manera directa. O sea, no dice, Juan a los creyentes de la iglesia de Éfeso, les mando saludos. No, él mismo comienza diciendo, les escribimos acerca de lo que siempre ha existido. Juan comienza de manera directa, dando testimonio que él fue testigo ocular y presencial de todo lo que Cristo hizo. No sé si lo estás notando, pero Juan está diciendo prácticamente así, hey, es verdad, lo que estoy escribiendo, yo lo vi, yo lo toqué, yo lo viví. Porque recuerda que Juan estuvo en todo lo que vivió el Señor Jesús. En este solo versículo el apóstol Juan está dando dos rasgos, escucha, dos rasgos de la deidad y divinidad de Cristo. En este solo versículo, fíjate, número 1, la eternidad de Cristo. Fíjate lo que dice al principio. Dice, les escribimos acerca de lo que siempre ha existido. ¿Quién ha existido por siempre? Cristo. Cristo no tuvo un principio ni tendrá un final. Fíjate, y para que podamos comprender exactamente a qué se refiere con la deidad de Cristo, fíjate lo que dice Colosenses 1, del versículo 15 al versículo 17. Fíjate, esto lo está escribiendo el apóstol Pablo. Colosenses 1, del 15 al 17, dice, hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Ya viste? Dice, el primogénito de toda creación. Verso 16. Porque en Él, está hablando de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Fíjate, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Fíjate esta frase, visibles e invisibles. Fíjate, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y por qué? Y para Él. Verso 17, fíjate, y en esta frase dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Fíjate, en el Señor subsiste todo lo que Él mismo hizo. ¿Lo ves? Cristo ha sido desde el principio, desde la eternidad hasta la eternidad. No tuvo un comienzo, no tendrá un final. Ahora, la eternidad es un rasgo inequívoco de su deidad.
Cristo, sin lugar a dudas, es Dios. Amén. Fíjense, la deidad de Cristo, ¿cómo se comprueba? Es eterno. Es eterno. Y número 2, recuerda, son 2 rasgos de la divinidad de Cristo que nos da el versículo 1. Número 2, Cristo es el único alimento capaz de darnos vida. Fíjate, vamos a volver a leer el verso 1 en la palabra de Dios para todos. Fíjate lo que dice. Primera de Juan 1:1. Te lo voy a leer, dice así: les escribimos acerca de lo que siempre ha existido. Lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos observado y lo hemos tocado con nuestras manos. Dice, hablamos de aquel que es la palabra de vida. ¿Ya lo viste? Ahora fíjate, esa frase, hablamos de aquel que es la palabra de vida, estoy seguro que mientras Juan escribió este sermón, en su mente se dibujaba al mismo Señor Jesús diciendo lo que dijo en Juan 6:35. ¿Qué dijo? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Imagínate lo bonito que ha de haber sido que cuando Juan estaba escribiendo esto, se acordó de su maestro diciendo eso. Juan está exponiendo a Cristo como centro del evangelio, dándole el lugar que merece y sobre todo el lugar que tiene como el único alimento capaz de saciar el hambre del corazón del hombre. Algo que debemos de entender es que todo lo que el mundo nos ofrece es como el agua salada, como el agua del mar. Es agua, vas a tomar, pero ¿se te va a quitar la sed? No, te va a dar más sed. Y en tanto nosotros queramos o sigamos bebiendo de esa agua, nos va a volver a dar sed. Nada nos va a llenar, nada va a saciar la sed de nuestro corazón que no sean las sanas palabras de Cristo. Entonces fíjate, en ese solo versículo, Juan nos dice que Cristo, como Dios que es eterno. Y Cristo, como Dios que es el único alimento capaz de saciar el hambre del corazón del hombre. Fíjate cómo su manera de comenzar es muy similar a como lo hizo en Juan 1. Vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan, del 1 al 4. Es el mismo escritor, fíjate, empezó exactamente igual. Dice, en el principio era el verbo. Fíjate, y el verbo era con Dios. Y el verbo, fíjate esa frase, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y fíjate el verso 4, remata ahí lo mismo que dice en el verso 2 de Primera de Juan. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Ya lo viste? Y sin duda es necesario que lo recordemos hoy. ¿Qué vamos a recordar? En Cristo está la vida, en nadie más. Te lo repito, puedes buscar saciedad en otros lugares, pero te va a volver a dar sed si no buscas en Cristo. ¿Lo ves? Ahora, fíjate, la Nueva Traducción Viviente, los versos 2 al 4 de Primera de Juan, se leen de esta manera. Primera de Juan 1, en la Nueva Traducción Viviente, versos del 2 al 4. Dice, Él, quien es la vida misma, Primera de Juan. Voy a repetir, Primera de Juan 1, del 2 al 4 en la Nueva Traducción Viviente. Fíjate lo que dice. Dice, Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos, ¿ya viste? Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes, fíjate, que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. ¿Ya viste que es exactamente lo mismo que dice en Juan? Ahora, es importante que pongamos atención a la palabra que aparece ahí. ¿Qué palabra se repite 2 veces? Revelado. ¿Ya viste? Fíjate, Él es quien es la vida misma que nos fue revelado. Ahí. Y en la parte de abajo dice, estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Fíjate, en un solo verso aparece la palabra revelado 2 veces. La palabra que se tradujo por revelar es la palabra griega fanero. Y fíjate lo que quiere decir la palabra fanero. Quiere decir presentarse, aparecer, comparecer, pero también tiene la idea de conocer, demostrar, descubrir y manifestar.
Entonces vamos a leerlo así. Podríamos entender que la revelación es la consecuencia ¿de qué? De comunión. ¿Ya lo viste? El Señor no te va a revelar nada si tú no le buscas, ¿no? El Señor no te va a mostrar nada, el Señor no te va a descubrir nada, no te va a manifestar nada si tú no le buscas. Tan fácil como eso. Y para esto voy a reforzar esto que acabamos de decir con el Salmo 25, verso 14. Fíjate lo que dice, hasta hay un canto de esto. Salmo 25, verso 14, fíjate lo que dice. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dice, y a ellos hará conocer su pacto. Pudiéramos decir aquí que todos nosotros le tememos al Señor, ¿no? Que amamos a Dios. Pero el Señor Jesús nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos, ¿no? Y fíjate, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Si tú dices que tienes comunión con Dios, pero no le temes, eres mentiroso. Dice, y a ellos hará conocer su pacto. Ahora podemos ver la razón por la cual Cristo no nos ha sido revelado. Porque nuestra comunión con Dios es nula o por lo menos decadente. No puedes esperar tener revelación de quién es Cristo, ni de quién es Dios, ni de quién es el Espíritu Santo por medio de la palabra si no tenemos comunión. Una relación sólida con aquel que es la vida misma. Esto sin duda se traduce en firmeza o en debilidad. La relación que tú tengas con Dios va a ser tu firmeza o va a ser tu debilidad. Solamente uno sabe qué tanta. Primera de Juan, verso 3. Primera de Juan 1, verso 3. Palabra de Dios para todos. Fíjate lo que dice. Sí, dice, lo que hemos visto y oído se los contamos también a ustedes para que tengan compañerismo con nosotros, así como nosotros tenemos compañerismo con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, fíjate cómo la comunión con Dios es la comunión dice, fíjate cómo la comunión con Dios y la comunión con Cristo hacen posible la comunión hermanos con hermanos. ¿Ya lo viste? Vamos a volverlo a leer. Lo que hemos visto y oído se lo contamos también a ustedes para que tengan compañerismo, fíjate, con nosotros, así como nosotros tenemos compañerismo con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ya lo viste? Ahora fíjate lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan 4:20, ahí adelantito. Primera de Juan 4:20. Fíjate lo que dice el apóstol Juan. Dice, si alguno dice, fíjate, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? Juan usa aquí una lógica bien elemental para ilustrar una verdad todavía más elemental para todo aquel que se llama cristiano. Fíjate cómo es la esencia del evangelio, es la comunión. Lo que los apóstoles vieron y oyeron es resultado de su comunión con Dios, y al compartirlo, ellos tenían comunión con la iglesia. ¿Ya lo viste? Entonces fíjate, si tú tienes comunión con Dios, en el momento en el que tú le enseñes a tu hijo, en el que tú le digas a las personas que te rodean, tú tienes comunión con esas personas. ¿Lo ves? Entonces, la comunión con Dios también nos ayuda a tener comunión los unos con los otros. Sin embargo, hay mucha gente, hay muchos cristianos que, como una esposa de pastor que conocimos nosotros, que decía que la mejor manera de no tener problemas con los hermanos era no teniendo relación con ellos. Eso no está bien. Sin embargo, aquí nos está diciendo la palabra que debemos de tener comunión los unos con los otros. Fíjate lo que dice el verso 4. Primera de Juan 1, verso 4, palabra de Dios para todos. Dice así. Dice, escribimos esto para aumentar al máximo nuestra alegría. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Y sin duda así es. Hoy nosotros tenemos gozos al darnos cuenta que realmente podemos tener una comunión, una amistad y una relación con Dios.
La comunión con Dios trae a nuestra vida un verdadero gozo y alegría. Y te lo voy a decir con palabras del rey David, el gozo de nuestra salvación. La comunión con nuestro Dios trae, escucha, contentamiento, trae esperanza y una fe fructífera. Ahora fíjate, yo te pregunto, ¿cuáles son los beneficios de tener una comunión con Dios? ¿Cuáles son los beneficios de tener una comunión con Dios? Vamos a ver los beneficios. Segunda carta de Corintios, abre tu Biblia ahí, segunda carta de Corintios, capítulo 6, versos del 14 al 18. Fíjate, aquí Pablo nos dice cuál es la comunión, cuáles son los beneficios de tener una comunión con Dios. Fíjate, segunda carta de Corintios, capítulo 6, versos del 14 al 18. Fíjate cómo empieza diciendo el apóstol Pablo. No os unáis en yugo desigual, dice, con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Verso 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, o sea, fíjate, nosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, fíjate, ahí están los beneficios de la comunión. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Verso 17, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo que es inmundo, y yo os recibiré. Fíjate, 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora fíjate, vamos a recapitular. La comunión con Dios nos hace, número 1, templo de Dios. Somos templo de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Cristo ya no es como Emmanuel, Dios con nosotros, ahora es en nosotros. Número 1, somos templo de Dios. Número 2, la comunión con Dios hace posible que la presencia de Dios esté en nosotros. Número 3, la comunión con Dios nos hace ser pueblo suyo. Recuerda lo que dice Pedro, nos hizo reyes y sacerdotes, un pueblo de ministros para él. Número 4, la comunión con Dios nos hace hijos de Dios, y a Dios lo vuelve nuestro Padre. ¿Ya lo viste? En esos son los versículos. Y número 5, la comunión con Dios nos hace hijos e hijas de Dios. ¿Ya lo ves? En esos versículos, ahí vienen los beneficios de tener una comunión con Dios. Ahora, ¿gozamos de estos beneficios hoy en día? ¿Somos templo de Dios? ¿La presencia de Dios habita en nosotros? ¿Somos su pueblo? ¿Hace a Dios nuestro Padre y nos hace a nosotros sus hijos? ¿Gozamos de esos beneficios? Yo les pregunto. Muchas veces no. Y andamos, como dice el mismo Señor Jesús, como ovejas que no tienen pastor. ¿Lo ven? Fíjate, número 3. Ahora, el perdón de Dios condicionado a una verdadera comunión. ¿Tú sabías que el Señor nos perdona? ¿Cuántos dicen así es? Sin embargo, el perdón de Dios está condicionado a que tengamos una verdadera comunión con Él. Y para esto vamos a leer Primera de Juan, verso 5 en adelante. Fíjate lo que dice. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Fíjate, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Algo que debemos de notar es que en estos 10 versos que acabamos de leer se encuentra resumida de manera clara y completa el Evangelio de Juan. Fíjate cuál era el mensaje de Juan. Ahí dice: Dios es luz y no hay tinieblas en Él, haciendo clara referencia a lo que el mismo Juan escribió en Juan 1, del 4 al 10. No lo busques, te lo voy a leer. Fíjate, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos del 4 al 10. Fíjate lo que dice. Juan le está escribiendo, dice: en Él estaba la vida, y la vida, fíjate, era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, vamos a leer el verso 6. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Verso 9, fíjate lo que dice el verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿qué dice? Venía a este mundo. En él estaba la vida. No, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fíjate, este es el evangelio. Este es el mensaje que anunciaban. Dios es luz. La luz verdadera ha venido a este mundo. Entonces, si Cristo es la luz y aún seguimos en nuestra condición de oscuridad, es fácil deducir que amamos más nuestra oscuridad y nuestra maldad y todo aquello que es lo contrario a Cristo. Porque la luz ya vino. La luz ya vino, la luz ya resplandeció. Y fíjate lo que dice Juan 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19. Este es un versículo que muchos de nosotros no sabemos. Dice, y esta es la condenación. Fíjate, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y fíjate, aquí yo te voy a poner un ejemplo. Como yo en mi caso, cuando Celia se va a trabajar, ella no prende la luz. Cuando se cambia y se va. Pero cuando la ha llegado a prender, ¿uno qué hace cuando le toca la luz? Cuando uno después de que estuvo dormido, ¿uno qué hace? Se tapa la cara. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado a la oscuridad, ¿no? Uno prefiere la oscuridad porque, lo acaba de decir Erika, porque la luz lastima. ¿Lo ves? Entonces es la razón por la cual nuestra vida sigue siendo de la misma manera, porque amamos más las tinieblas más que lo que amamos la luz de Cristo. ¿Lo ves? Ahora vamos a leer el verso 6 de Primera de Juan. Primera de Juan, verso 6. Dice así. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. He aquí una verdad innegable del evangelio. Si tú y yo decimos conocerle y nuestra vida es exactamente la misma que antes de conocerle, somos mentirosos. Y dice, y no practicamos la verdad. Yo te pregunto, ¿la verdad es una acción o la verdad es una persona? ¿Es una persona? Dice el mismo Señor Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora, ¿conoces a alguien así? O peor aún, ¿somos alguien así? Que diciendo que es, y lo único que es que es un mentiroso porque la verdad no está en él. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo sobre estos pseudo cristianos. Primera de Corintios 5:11, este lo leímos la semana pasada. Primera de Corintios capítulo 5, verso 11 en adelante, dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Fíjate, dice, con el tal ni aun coman. Verso 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que estáis dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Fíjate, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, si nosotros somos así, pues mejor ya no hay que venir, ¿no? El evangelio demanda una acción de nuestra parte y es permanecer en Cristo. Y esto es, fíjate lo que dice, no lo busques, Efesios 5:8, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora, dice el apóstol Pablo, sois luz en el Señor. Y dice al final, andad como hijos de luz. Debemos de andar como hijos de luz, resplandeciendo la luz de Cristo, no ocultándonos de la luz que es Cristo. Ahora fíjate, el contraste entre el verso 6 y el verso 7 de Primera de Juan. Fíjate lo que dice el verso 7. Primera de Juan 1:7. Dice así: pero si andamos en luz como Él está en luz, fíjate, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia
de todo pecado. Ahora, ¿cómo darnos cuenta si andamos en luz? Si, así como nuestro Señor está en luz, ¿cómo nos damos cuenta que estamos en luz? A este mismo versículo nos da dos indicativos. Fíjate, número 1, tenemos comunión unos con otros. ¿Lo ves? Ahora, ¿cómo es tu comunión? ¿Cómo es tu relación con la iglesia? Hay una imagen que a mí me da mucha risa que dice, dijiste que en tu iglesia eran unidos, un nido de víboras, ¿no? Y sí, así son, más bien así somos, ¿no? Fíjate lo que escribió el mismo, más bien lo que dijo el mismo Señor Jesús, y lo escribió Juan. Juan 17:21, nada más, si estás apuntando, nada más apunta la cita, va a aparecer en la pantalla. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 21, dice, aquí Jesús está orando por sus discípulos. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Fíjate, que también ellos sean uno en nosotros. Fíjate, ¿para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, fíjate, la comunión unos con otros no solo es indicativo de un verdadero amor fraternal entre los hermanos, también da fiabilidad al mundo de quién es Cristo. Si el mundo nos ve a nosotros unidos, automáticamente van a darse cuenta que lo que Cristo dijo es verdad y que verdaderamente el Padre lo envió. ¿Lo ves? El segundo indicativo de que estamos en luz es de que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Ya lo viste? Ahora, y este es un beneficio que solo pueden disfrutar aquellos que son hechos hijos de Dios. Fíjate lo que dice Hebreos 10, del 19 al 22 en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 10, del 19 al 22, fíjate lo que dice. Dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. ¿Ya viste? Verso 20, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Fíjate, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón. Nuestro cuerpo ha sido lavada con agua pura. ¿Ya viste? Hoy tú y yo tenemos entrada directa gratuitamente. Los hijos de Dios tienen ser rociados y lavados y purificados por la sangre de Cristo. Vamos a leer el verso. Y la verdad no está en nosotros. Ahora, es necio que algún cristiano, yo sé que voy a leer, nada más escucha. Jeremías 13:23. Fíjate lo que dice el profeta Jeremías. Dice, tampoco, dice, así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a que os buscaron muchas perversiones. Somos nosotros los que nos desviamos de nuestra propia voluntad. Ahora fíjate, acabamos de leer, si decimos que no tenemos pecado, en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 7, versos del 15 al 25. Dice así, está hablando Pablo. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo, dice. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. O está mal. Eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, con que la ley es buena. Verso 17. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Fíjate, verso 21 dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra contra mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Fíjate lo que dice el verso 24. Dice, soy un pobre desgraciado.
¿quién me librará o quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y de la muerte? ¿Quién? Verso 25. Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero por causa de mi naturaleza pecaminosa, fíjate, soy esclavo de mi pecado. Y fíjate lo que afirmó el apóstol Pedro. Esto ya no el apóstol Pablo, perdón. Ya no lo busque, yo te lo leo. 1 Timoteo 1:15. Fíjate, a mí en lo particular me gusta este versículo. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Fíjate, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, fíjate, de los cuales yo soy el primero. Y yo siempre les he dicho, yo soy el segundo. Yo soy el segundo. Así que después de mí ya tú haz fila. Porque es nuestra naturaleza. No podemos decir que no pecamos. No podemos decir que no le fallamos. Pero ¿qué crees? Tenemos una promesa. Todo cristiano que es nacido de nuevo y que ya no es esclavo del pecado, pero que en un momento va a pecar, tenemos una promesa. Fíjate lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Este es un versículo bien conocido. Y fíjate lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Y fíjate, y para limpiarnos de toda maldad. Aquí surge una pregunta obligada. ¿Cuál es el pecado que Dios no perdona? Ahí fíjate lo que dice el versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Entonces, ¿cuál es el único pecado que Dios no perdona? El pecado que no confesamos. ¿Lo ves? Y para muestra dicen un botón. Ya no lo busques. Salmo 32, versos del 1 al 5. Está escribiendo el salmista. Fíjate lo que dice. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Verso 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso 3, fíjate, mientras callé, o sea, mientras que no confesó su pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Lo ves? Pero el Señor perdona nuestros pecados siempre y cuando los confesemos. Todo aquel pecado que no confesamos, el Señor no es que no lo pueda perdonar, simplemente necesitamos nosotros confesarlos. ¿Te das cuenta? El Señor perdona nuestros pecados, pero su perdón está condicionado, escucha, a nuestra confesión. ¿Te das cuenta? Ahora, conclusión, vamos a decir así, ningún cristiano puede decir que no peca, porque es nuestra naturaleza. Pero aún así, hay contumaces que son capaces de asegurar de manera déspota que ellos no pecan. Hace un tiempo nosotros vimos a una señora aquí que nos dijo que ella ya no peca, que ella ya no tiene la naturaleza pecaminosa, y que su esposo, que era un pederasta, un santurrón, que vivía con una niña de 15 años, dijo que su santo marido ya había terminado de la carrera. Y dijo que él no pecó. Y fíjate lo que dice el verso 10 de Primera de Juan 1. Fíjate, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y fíjate, y su palabra no está en él. Para que podamos entender este versículo, el secreto está en la palabra palabra. La palabra que se tradujo por palabra, la palabra griega logos. ¿Y quién es el logos? Cristo. ¿Qué nos dice? El verbo era Dios. ¿Te das cuenta? Entonces fíjate, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra, ¿quién es la palabra? Cristo, no está en nosotros. Entonces fíjate, pero para nosotros los que hemos pecado hay una esperanza.
El Señor nos perdona, nos recibe y nos adopta. Fíjate, ya lo leímos, pero te lo voy a volver a leer, no lo busques. Hebreos 4:16, nada más ese versículo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar, fíjate, gracia para el oportuno socorro. Este es el momento indicado para recibir el perdón de nuestros pecados. Tenemos la garantía de que si los confesamos, Cristo va a ser fiel y va a ser justo para perdonarnos. Pero recuerda también lo que dice la palabra: el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia, pero el que los esconde, dice, no va a prosperar. Hay muchas cosas de las que necesitamos pedirle perdón al Señor, ¿cierto o no? Entonces es momento de confesarle a Él nuestro pecado, y como leímos, mientras que callé, mi verdor se convirtió en sequedad, se envejecieron mis huesos. Y ya para terminar, estos 10 versículos de la primera carta de Juan, que nos llevan al arrepentimiento, fíjate lo que dice Apocalipsis 3:20. Este versículo lo usan mucho para evangelizar. Sin embargo, no está yendo a la gente que no conoce de Cristo. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está tocando la puerta de la iglesia, tu puerta. Si oyes hoy su voz, entonces ábrele, déjalo entrar, y él cenará contigo y tú con él. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. Eso es lo que nos indica Juan en este primer capítulo 1 de la primera carta de Juan. Si confiesas tus pecados, Él te va a perdonar. Amén. ¿Qué les parece? Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Y yo sé que, como les decía, hay mucho de lo que nos tenemos que arrepentir. Pues entonces vamos a pedirle perdón al Señor. Señor, elevamos a ti nuestras oraciones. Elevamos a ti, Señor, nuestra necesidad de perdón. Porque dice tu palabra que si decimos que en nosotros no hay pecado, te hacemos a ti mentiroso, y tu palabra, Cristo, no está en nosotros. Sin embargo, hoy, Señor, dice tu palabra también: rasgaos vuestros corazones y no vuestros vestidos. Eso es lo que queremos hacer, rasgar nuestro corazón delante de ti. Te queremos, Señor Jesús, confesar nuestros pecados, porque por medio de nuestra comunión contigo es que podemos acceder a ese perdón que tú prometes darnos. Pero hoy los confesamos, que hemos fallado delante de ti, que te hemos ofendido, que hemos sido ingratos, Señor, que hemos sido, Señor, indolentes con todo aquello que tú has puesto en nuestras manos. Hemos tenido en poco, Señor, nuestra comunión delante de ti, porque realmente, Señor, no hacemos por buscar una comunión contigo. Es mejor pasar tiempo con nuestro teléfono, es mejor pasar tiempo viendo la televisión o haciendo 1000 cosas, que tener comunión contigo, Señor. Contigo, que eres la vida, la luz verdadera que alumbró a todos los hombres, Señor. Hoy te pedimos perdón por todas las veces que, habiendo tenido tiempo de buscarte, hemos hecho otras cosas, Señor. Perdónanos por preferir hacer lo importante, lo urgente, y no llevar a cabo lo importante, Señor. Perdónanos, porque muchas veces hemos sido, Señor Jesús, realmente ingratos. Tú que nos has dado todo, tú que nos has perdonado y que nos has dado gracia delante de ti, hemos sido ingratos, Señor, y llevamos a cabo todas nuestras cosas de nuestra vida, Señor, y a ti te dejamos hasta el final. Sin embargo, dice tu palabra: si alguno oye mi voz y abre la puerta, tú prometes entrar, cenar con nosotros. Señor, queremos tener una verdadera comunión contigo. Una verdadera comunión contigo, íntima comunión contigo. Que te conozcamos, porque ese es el evangelio. Que te conozcan al Padre y a Jesucristo, a quien tú has enviado, dice tu palabra.
Pongo en tus manos a cada uno de los que estamos aquí. Permítenos, Señor, realmente tener una comunión íntima contigo. Permítenos no solamente estudiar, sino comprender y posteriormente poner por obra lo que tu palabra nos quiere enseñar, Señor, dándole el sentido con el cual tú la dejaste escrita, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, que ya no seamos más como animales necios, que no son capaces de comprender, que solamente con un varazo o con un golpe comprenden, Señor. Ayúdanos a atender a tu palabra, a atender a tus sanas palabras, Señor. Y permítenos construir una verdadera comunión contigo, orando día y noche, perseverando en oración, Señor. Y ruego, ayúdanos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. En tu nombre, Señor. Amén.